Tomen asiento un momento. Sean bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Este primer domingo después de nuestro aniversario, nuestros 12 años de aniversario de la iglesia. Y bueno, vamos a retomar el ciclo de prédicas que teníamos, que habíamos empezado unas par de semanas atrás, en donde traíamos un tema central, no sé si lo recuerdan, que veníamos hablando de aquellos encuentros que transforman. Y ese era el tema central de esta serie de prédicas, en donde teníamos un versículo, que ese versículo era la columna vertebral de toda esta serie, en donde estábamos estudiando el versículo de Lucas 19:10. Y quiero leerlo para que recordemos cómo veníamos con esta serie. El versículo de Lucas 19:10, que dice: conforme a la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de ahí nace, de este versículo nace precisamente pues esta serie de prédicas, en donde hemos estado ya hablando de algunos personajes de la Biblia. Hablamos de Nicodemo, hablamos de Marta y María, hablamos de Zaqueo, y el día de hoy vamos a hablar de Pedro. Pero quiero que hagamos un resumen para que vayamos poniéndonos otra vez al corriente. Tuvimos un intermedio ahí entre el Día del Padre y el aniversario, y quiero que nos pongamos otra vez al corriente de cómo estamos viendo estos encuentros con Cristo, estos encuentros que transforman. Primeramente, sobre Nicodemo, nosotros hablamos de aquel que se creía bueno, aquel que se creía justo, aquel que se creía incluso santo, religioso, y que seguía un dogma, que seguía una religión, pero que cuando se encuentra con Cristo, cuando se ve frente a frente con Él, en esa noche en la que tuvieron la oportunidad de platicar, se dio cuenta y descubrió que nada de lo que le daba seguridad lo iba a hacer entrar al reino de Dios. Que no importaba que aún bueno fuera, eso por sí solo no le daba acceso nuevamente a estar en gracia con Dios. Que nada, y eso fue lo que descubrió, por muy bueno que se sintiera, por muy religioso que fuera, por muy justo que él creyera que estaba conduciendo su vida, se dio cuenta que eso no le iba a dar entrada al reino de Dios. Y Cristo le dice: te va a ser necesario nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios. Después la pastora nos compartió sobre Marta y María, en donde pues vimos cómo no necesariamente estar cerca del altar te compra estar bien con Dios. Que Marta y María tenían una diferencia en donde una se afanaba, pero otra reconocía quién era Dios, quién era Jesucristo, y se puso a sus pies como discípulo. Y esa diferencia hace también una llamada de atención en nuestras vidas. No importa qué tan cerca estemos del altar, no importa qué tanto les sirvamos, no importa qué tanto estemos en la iglesia, no importa que no faltemos un solo domingo. Estar cerca no significa estar bien con Dios. Y eso es algo que Cristo les hizo ver a Marta y a María en ese encuentro que tuvieron con Él. Y después hablamos de Zaqueo, aquel que ante los ojos de una sociedad lo tenía todo, aquel que tenía lo que muchos buscan y añoran en una sociedad como la de hoy, una sociedad que pone sus ojos en las cosas que no son de Dios. Él lo tenía todo. Zaqueo tenía un gran puesto en el trabajo. ¿Cuántos de aquí no queremos tener un gran puesto en el trabajo? Señor, pedimos. ¿Cuántos de aquí no queremos una jerarquía, un rango, una autoridad? Son cosas que el mundo te puede ofrecer. ¿Cuántos de aquí no queremos mucho dinero? ¿No? Yo pensé que varios iban a decir amén, pero Dios no está peleado con el dinero, han de saberlo, solo con el amor al dinero. El Señor está peleado con eso. Y Zaqueo era ese hombre que lo tenía todo.
que tenía el puesto, que tenía la jerarquía, que tenía el dinero, que tenía la autoridad, pero que pudo descubrir dentro de su corazón que había un gran vacío, que nada lo había podido llenar. El dinero que tenía no pudo llenar ese vacío que había en su corazón. La jerarquía que tenía no pudo llenar el vacío que había en su corazón. La autoridad, el puesto, no pudo llenar el vacío que había en su corazón. Y fue justo allí, cuando reconoció ese vacío, que se da cuenta que Jesús lo llama y lo llama por su nombre. Y esa es parte del encuentro que tuvo Zaqueo con Cristo, que él queriendo acercarse a Dios, Dios ya lo estaba buscando. Que él queriendo acercarse y descubrir quién era Jesucristo, él ya lo había perdonado. Él ya le estaba llamando por su nombre, le dijo: hoy va a ser necesario que yo pose en tu casa. Y cuando él entró a su casa, le dijo: la salvación ha llegado a tu familia. La salvación ha llegado a tu hogar. Y vimos cómo ese encuentro con Cristo fue transformando sus vidas. Como Nicodemo tardó años en poder hacer una expresión pública de su fe. Pero después del sacrificio, después de la crucifixión, él pudo honrarlo como al Rey de Reyes. Vimos cómo Marta y María se pelearon, tuvieron una diferencia, porque una se afanaba y la otra quería estar a los pies de Cristo como un discípulo. Y le tomó a Marta reconocer cuál era lo bueno que estaba reconociendo María en Cristo. Y a Zaqueo le costó también reconocer que no importaba los premios del mundo, nada iba a llenar el vacío que solamente Jesucristo puede llenar. Y bueno, vamos a dar continuidad a este estudio de esos encuentros que transforman, en donde ahora vamos a encontrar, o vamos a estudiar uno de los encuentros más conocidos en la palabra, el encuentro con Simón, hijo de Jonás, que muchos lo conocen como Pedro. Ahorita vamos a ver, pero él era llamado Simón, hijo de Jonás, y fue convertido en el apóstol Pedro. Y quiero pedirles que repitan algo conmigo. Digan: del rechazo a ser discípulo. Y eso es lo que este encuentro produjo en Pedro. Encontró Jesús a un Pedro en el rechazo y lo volvió discípulo. Y vamos a estudiar. Quiero pedirles que me acompañen con su Biblia. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Lucas 5, del versículo 1 al versículo 11. Me dicen amén cuando lleguen con su Biblia. Vamos a leerlo juntos. Dice la Escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Jesús dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando Jesús en una de estas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, o navega mar adentro, y echa vuestras redes de pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y este pasaje, hermanos, vamos a desmenuzar y vamos a encontrar cómo fue este primer encuentro. Porque esta fue la primera vez que Simón vio a Jesús. Andrés, su hermano, ya lo había visto, ya lo había conocido, pero fue la primera vez en que Jesús se acerca a Simón y tiene un encuentro con él. Y hay varias historias aquí en el pasaje que tenemos que entender y comprender para saber exactamente qué es lo que estaba haciendo Jesús. Porque nuestro Señor no hizo nada ahí se va. No lo hizo improvisado. Cada paso que él dio en este pasaje tenía una intención de llegar y tocar el corazón de Pedro, y vamos a descubrirlo. Pero antes de meternos a ir viendo versículo por versículo, tenemos que irnos un poquito más hacia atrás. Creo que no va a ser difícil para nosotros reconocer que el día de hoy estamos viviendo en una cultura que celebra más el éxito que el fracaso. Y basta con que veamos las redes sociales, tanto de los jóvenes como de los adultos. Un platillo extraordinario que tiene enfrente, le toman foto y lo suben. Vean lo que me estoy poniendo. Un viaje en vacaciones de la playa que teníamos a lo mejor 5 años de no salir, pero ese día salimos, lo ponemos y es el éxito que estoy mostrando al mundo. Y el mundo celebra más el éxito que el fracaso. Si ustedes analizan, las publicaciones que más likes tienen, que más me gustan, son de los éxitos de las personas. Bien por ti, y todo el mundo se volca y celebra el éxito. Pero si alguien pone fui rechazado de la universidad, va a tener muy poquitas de su círculo más cercano, de aquellos que siguen, se preocupa y está haciendo, que sigue, pero no va a alcanzar el nivel de éxito y de difusión que puede tener el éxito. Y así es nuestra cultura hoy en día. Celebramos más el éxito y escondemos el fracaso. Porque no subimos igual la publicación de las vacaciones que la publicación de tuve que cerrar mi empresa, ¿no? O estoy fracasando y mi matrimonio ya llegó al divorcio. Eso no lo subimos. Esas son publicaciones que escondemos. Sacamos a flote el éxito, pero escondemos el fracaso. Y en general a la sociedad nos gustan esas historias de victoria. Nos gustan más que las historias de pérdida. Pero es curioso que en medio de esta cultura que celebra el éxito y esconde los fracasos, de esta cultura general donde nos gustan más las historias de victoria que las historias de fracaso, haya algo que no podemos negar. Y es que absolutamente todos tenemos alguna historia de fracaso. Todos. Todos tenemos una historia de rechazo. Todos tenemos una historia en donde nos hemos equivocado. Todos tenemos alguna historia en donde hemos perdido algo. Todos tenemos una historia de algún error, de haber caído, de haber fracasado, de haber tropezado. Todos. En medio de esa cultura que celebra el éxito y que esconde el fracaso, todos tenemos algún fracaso que a lo mejor sí sacamos a la luz, o a lo mejor seguimos escondiendo. Y ahorita me van a entender por qué empiezo con esto. Porque Jesús conocía algo de Pedro, un fracaso de él, que tuvo que sacar a la luz muy inconscientemente hacia Pedro, para poder tener este encuentro con él y llamarlo como discípulo. No es extraño que nosotros sigamos teniendo esas historias, esas fallas, porque todos lo hemos hecho. Todos hemos cometido esos errores, todos hemos decepcionado a alguien, todos hemos sido rechazados de algún lugar, todos hemos fallado a Dios en algún momento. La pregunta aquí es, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Qué hace Dios con aquellos que hemos fracasado? ¿Qué hace Dios con aquellos que hemos sido rechazados? ¿Qué hace Dios con aquellos que sabemos que no somos buenos y no somos perfectos? Muy a diferencia de Nicodemo, que él se creía bueno, que él se creía justo. ¿Qué hace Dios no con los Nicodemos, sino que hace Dios con los que sí sabemos que no somos perfectos? Con los que sí sabemos que no hemos hecho todo bien, que acumulamos en nuestra historia fracasos, que tenemos esas historias ahí guardadas en algún rincón de nuestro corazón.
¿Qué hace Dios con esos Pedros? ¿Qué hace Dios contigo? ¿Qué hace Dios conmigo? Y no me estoy refiriendo a esos errores que comúnmente conocemos de Pedro. Porque en la historia, cuando hablamos, mencionen los errores de Pedro, más de ustedes le van a decir las 3 veces que negó a nuestro Señor, que lo hizo en público, que fue un error de Pedro, que fue una falla, una falta de Pedro. No me estoy refiriendo a ese error. Tampoco me estoy refiriendo a aquella vez que Jesús lo tuvo que reprender, que dijo, apártate de mí, Satanás, porque quería evitar que Jesucristo fuera a la cruz. Al mismo Pedro Jesús le dice eso. Palabras fuertes, apártate de mí, Satanás. No me estoy refiriendo tampoco a ese error, a esa falta de Pedro. Tampoco me estoy refiriendo a aquella vez en que reaccionó con violencia, sacó la espada, quiso herir a un soldado y terminó cortándole la oreja, que fue un desborde de su ira. Pedro, el que caminaba con Jesús, se enojó, desbordó su ira, sacó la espada, terminó hiriendo a un soldado, y eso es un fallo de su carácter. Pero fue un fallo del apóstol Pedro, que estaba haciendo en construcción. Estos fallos son errores que Pedro tuvo ya como discípulo. Yo me estoy refiriendo a algo más atrás en la historia de Pedro, algo que viene más en la antigüedad. No voy a hablar de estos errores, sino de ese más antiguo que solo Jesús pudo haber conocido y que él usó para poder acercarse ese día con Pedro y poder decirle, sígueme. Vamos a entender que estas acciones que hizo, subirse a la barca, sentarse, compartir la palabra sentado, las palabras que usó con Pedro, él estaba hablando al corazón, al alma de Pedro para poder decirle, yo soy el Señor que te conoce. Y así a veces el Señor nos habla a nosotros, diciéndonos, yo soy el Señor y te conozco. Pero vamos a descubrir cómo lo hizo con Pedro. Ahora, para poder ver e irnos a la profundidad del pasaje, de este que leímos de Lucas 5, del versículo 1 al 11, tenemos que irnos un poco a la historia hebrea. Tenemos que entender algo de la historia hebrea, que nos permita ver la vida de Pedro como joven, y esa perspectiva de Pedro, el que creció en el pueblo judío, el que creció a medio de la cultura hebrea, para entender qué fue lo que pasó y lo que había llevado a Pedro ese día a estar tirando las redes arriba de ese barco. Y hay que resaltar algunas enseñanzas, algo de las costumbres del pueblo hebreo. Para los hebreos de la época de Jesús, o previa, unos 200 años antes de Cristo hasta la época de Cristo, la enseñanza, la educación era algo muy importante en el pueblo hebreo. Era tan importante que lo primero que los niños aprendían a hacer era leer, y a leer la Biblia, leer la Torá. Eso es lo que los niños hacían. Así empezaba su educación, así empezaban a leer, leyendo la Torá, que son los primeros 5 libros, el Pentateuco que conocemos, los primeros 5 libros de nuestra Biblia actual. Y era algo que en todas las casas, que en todos los hogares se hacía. Antes no había escuelas, antes se hacía la educación desde casa. Eran los papás los que se encargaban de abrir la Biblia, su Torá, y enseñarle a los niños a leerla. Y no solo a leerla, la tenían que memorizar. Se la tenían que aprender de memoria. Y desde pequeños, quiero que estos datos históricos vayan viendo a Pedro. En el hogar de Pedro, a él le enseñaron a leer la Torá y a aprendérsela de memoria desde los 5 años. Él aprendió a leer con la escritura en las manos. Ese era el Pedro al que le estaba hablando Jesús en ese momento. Había un propósito y un objetivo en la educación que los papás tenían que llevar a cabo. Y el propósito familiar, lo que la familia se enfocaba, era en acercar a sus hijos a algún maestro. Antes no había las escuelas como hoy. Antes había maestros, pero eran maestros que estaban en la sinagoga. Eran maestros que salían a la calle a predicar y a compartir la palabra del Señor. Esos eran los maestros. Y las familias tenían que buscar un maestro para sus hijos.
Les tenían que enseñar en casa a leer. Y les tenían que enseñar en casa a leer la escritura, a aprenderse la escritura. Pero un siguiente paso era encontrar un rabino al cual sus hijos pudieran seguir, al cual sus hijos pudieran absorber su conocimiento y del cual sus hijos pudieran aprender el estilo de vida del maestro. Ese era el objetivo familiar. Papá y mamá se encargaban de buscarlo. Papá y mamá se encargaban de acercarse con el maestro y acercar a sus hijos ya adolescentes al maestro. Por ahí, a la edad de los 12 años, es que ya buscaban hacer eso. Y bueno, los alumnos, ese Pedrito, se volvió un alumno y tenía que someterse a un proceso de selección rigurosa. Un proceso en el que, para empezar, era el alumno el que tenía que ir detrás de su maestro. Él es el que tenía que buscar y el que tenía que seguir de cerca a su maestro y pedirle una oportunidad de ser su discípulo. Pedro ya había pasado por eso. Pedro ya había caminado atrás de un maestro, de un rabino. Pedro ya le había pedido la oportunidad de ser discípulo. Pedro ya había caminado detrás, tratando de absorber conocimientos y de emular el estilo de vida del rabí que sus padres le habían puesto enfrente. Quiero que se note algo. Era el alumno el que buscaba un lugar cerca del maestro. Ese lugar a sus pies, como el que nos vimos con María. Cuando veía que el maestro se sentaba y empezaba a enseñar, era la responsabilidad del alumno buscar un espacio cerca de sus pies para escucharlo. Era la responsabilidad del alumno. Y hay una frase que quiero que pongan mucha atención porque tiene que ver mucho en el sentido de la prédica del día de hoy. Hay un libro escrito de la cultura hebrea que se llama Ética de los Padres, que es un libro escrito por rabíes judíos, en donde ellos plasmaban como los consejos que le daban a los padres sobre cómo cuidar y educar a sus hijos. Y hay una frase ahí que me llamó la atención que dice: que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios. Que tu casa sea un lugar de encuentro para los sabios. Empólvate con el polvo de sus pies y bebe sus palabras con avidez. Eran 3 consejos que los maestros le daban a los papás para que lo hicieran en su casa. Que crearan un lugar en donde hubiera un encuentro con sabios, es decir, un lugar donde mis hijos se encuentren con un maestro o se encuentren con el maestro, en donde ellos aprendan a empolvarse con el polvo de sus pies. Y eso significaba que tenían que seguir tan de cerca al maestro, que el polvo que levantaban con sus sandalias se les pegara en la cara. Eso significaba que en tu hogar les enseñen a sus hijos a seguir tan de cerca de un maestro que se empolven con el polvo de sus pies y bebe la palabra con avidez. Es decir, que encontraran gozo, alegría, pasión en el conocimiento de la palabra del maestro. Eso era parte de la cultura hebrea. Eso era lo que hacían antes de que hubiera las escuelas. Hacían el proceso de formación. Sin embargo, sí llevaban una estructura como muy formal respecto a la edad de los hijos. Ellos tenían algo que llamaban el Bet Sefer, o la casa del libro, en donde era lo que les ponían a hacer a los niños de 5 a 12 años. Llevaban algo que le llamaban el Bet Talmud, o la casa del aprendizaje, en donde era de los niños de 12 a 15 años, y era algo que llamaban el Bet Midrash, o la casa de estudio, en donde ya era para los niños de 15 años en adelante. Pero quiero que veamos qué era cada una de ellas. De los 5 a los 12 años, todos los niños asistían a la sinagoga local para aprender a leer y memorizar la Torah completa. De memoria, tenían que saberse de Génesis a Deuteronomio. De memoria. Si los niños pasaban esa prueba, es decir, que podían memorizar la palabra de Génesis a Deuteronomio, tenían
de los 5 a los 12 años, prácticamente 7 años de formación, lo que dice la primaria, por así decirlo, era para aprender a memorizar la palabra de Dios. Entonces pasaban a un siguiente grupo, de los 12 a los 15 años, donde ya se hacía una reducción. Solamente los mejores estudiantes podían continuar. Aquí memorizaban el resto de las escrituras, estudiaban el resto de las escrituras, estudiaban a los profetas, estudiaban a los escritos, lo que eran salmos, proverbios, ya los estudiaban a esa edad y aprendían el arte del debate teológico. Aprendían a defender su fe. Aprendían a defender su fe. Los demás niños dejaban los estudios, es decir, no podían continuar estudiando la palabra de Dios, dejaban los estudios y lo hacían para aprender el oficio de sus padres. Es decir, cuando alguien adulto tú lo ves haciendo el oficio de sus padres, es porque en esta etapa fue rechazado. Jesús, ¿qué era? De oficio, carpintero. Él siguió el oficio de sus padres. Pedro, ¿qué era el oficio? Pescador. Era el oficio de sus padres. Jacobo, ¿qué era? Pescador. Junto con Juan, su hermano, los hijos de Zebedeo, eran pescadores, eran los 4. Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, eran los 4 pescadores que estaban siguiendo el oficio de sus padres. Ellos ya habían sufrido un rechazo. Ellos ya habían sacado de la escuela porque no habían sido brillantes. Ellos ya, un maestro les había dicho: vete a tu casa y sigue el oficio de tus padres. Y en el siguiente nivel de estudio, la casa de estudios que le llamaban, era a partir de los 15 años. El grupo se reducía todavía más. Ya eran muy selectos los que llegaban ahí. Solo, por así decirlo, la élite intelectual, lo mejor de lo mejor, encontraba un rabino que le pudiera decir: sígueme. Y entonces ellos podían poner en práctica esa enseñanza de los consejos a los padres. Sus padres decían: pégate, ve detrás de él, lo más cerca que puedas estar, para que el polvo que levante sus sandalias se te pegue en la cara. Era lo que los padres le decían a los jóvenes a esa edad de los 15 años. Aquellos que habían logrado pasar como a esa etapa. Ahí es donde empezaron a buscar un rabino, un hombre de renombre que les dijera: está bien, te acepto como mi discípulo. Ellos se daban el lujo de aceptar o rechazar. Y ellos tenían que pasar como por esa prueba de pedir ser discípulos y muchas veces ser rechazados. Si el rabino consideraba que el joven no tenía la capacidad suficiente para imitarlo, es decir, que imitara su conducta, su carácter, su devoción, o que no pudiera perpetuar su escuela, es decir, que él se pudiera volver un maestro y entonces enseñarle a los demás, si el rabino consideraba que no cumplía con esas características, usaban 2 frases para decirle a los jóvenes. La primera es: vuélvete a tu casa y cría a tus hijos. Los rabinos les decían eso: vete a tu casa y mejor cría a tus hijos. O les decían: vuélvete a tu casa y continúa con el oficio de tus padres. Eran las 2 frases que utilizaban para decirle a los jóvenes: yo no creo que tengas la capacidad de seguirme, yo no creo que tengas la capacidad de imitarme, yo no creo que tengas la capacidad de ser un buen maestro. No me imagino como joven pasar por algo así, que a lo mejor tú, porque has crecido desde pequeño estudiando la escritura, has crecido en la cultura de seguir y aprender de Dios, y que te digan: no tienes la capacidad, vuélvete mejor a tu casa. Son esa especie de rechazos o de errores o de faltas que llegan a tener, que llegan a marcar. No sé ustedes, pero creo que muchos de nosotros hoy, adultos, funcionales, con familia, que estamos hoy aquí, hemos sufrido también rechazos. Hemos sufrido también, o nos han echado de algún lugar, nos han dicho algo que a lo mejor nos hiere. Y pueden ser en muchos ámbitos. Desde aquel que fue rechazado en una universidad,
como diciéndole: tú no tienes la capacidad para estar aquí. Desde aquellos que fueron echados de algún trabajo, o que fueron entregados un currículum y nunca les hablaron, que se queden en el corazón es que yo anhelaba estar aquí, pero he ido 3 veces y las 3 veces me han rechazado. Aquellos que la novia o el novio los ha rechazado como si no fuéramos dignos de recibir amor. Aquellos que el esposo ha abandonado a la esposa, o la esposa ha abandonado al esposo. También es una herida de rechazo fuerte. Y ya no se diga de aquellos a los que los papás o la mamá nos han rechazado. Son heridas fuertes que se llegan a quedar en el corazón y que si no las tratamos, si no las resolvemos, si no las enfrentamos, pueden ser un lastre para nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Son heridas de rechazo que muchos enfrentan. Y ese Pedro, con el que se encontró Jesús ese día, él ya había pasado por eso. Él estaba tirando las redes. Y eso nos habla de que él no había podido seguir con esa línea de estudios. Él no podía haber seguido a ser un maestro. Él no podía haber seguido a ser un erudito de la escritura, de poder darse el lujo de poder entrar a la sinagoga y ser de los que compartieran la palabra de Dios. A él ya le habían dicho: regrésate a tu casa y aprende el oficio de tus padres. No le dieron esa oportunidad de ser discípulo. Y son estos desaires, estas desilusiones, las que pueden llegar a marcar nuestras vidas de tal manera que dejen una herida que con el tiempo puede salir, que con el tiempo puede afectar nuestras futuras relaciones, que con el tiempo puede afectar nuestra vida emocional, que con el tiempo puede afectar nuestra comunión con Dios. Y Pedro fue parte de ese sistema educativo, fue parte de ese sistema de selección intelectual en la que en algún momento algún maestro le dijo: vuelve a casa, regresa y aprende el oficio de tus padres. Y hoy vemos y sabemos por la escritura que Cristo se lo encontró lanzando las redes. No se lo encontró en la sinagoga, se lo encontró lanzando redes arriba del bote. Con ese antecedente, sé que fue largo, pero era importante para poder entender el pasaje que vimos y poder entender ahorita versículo a versículo qué es lo que Jesús estaba haciendo, qué es lo que Jesús le estaba demostrando a Pedro, qué es lo que Jesús estaba queriendo enseñarle de por qué lo buscó, por qué lo encontró y por qué lo llamó. Y quiero que nos vayamos nuevamente a la Biblia, a la Escritura, y vamos a ir viendo versículo por versículo. Quiero que primero leamos el versículo 2 del pasaje, en donde nos dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Está hablando de Jesús. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Sabes? Fue justo allí, en el muelle. Fue justo allí, abajo del barco. Fue justo allí con las redes en la mano, lavándolas. Fue justo allí donde Jesucristo lo fue a buscar. Allí fue a su encuentro, a la orilla del embarcadero, donde anclaban los botes, donde lavaban las redes. Y ese es nuestro Señor. Antes, la historia decía que los discípulos tenían que correr atrás de los maestros y el maestro tenía el derecho de rechazarlos. Ahora, el maestro nos está mostrando que es Él el que se acerca, el que nos busca, el que va hasta donde estamos, el que nos llama como a Zaqueo por su nombre. Es Él el que nos busca y nos encuentra. Y aún así muchas veces los discípulos no salen, aunque el maestro está acercándose y buscando y tocando. Pero ese es nuestro Señor. Él no esperó a que Pedro reaccionara. Él no esperó a que Pedro decidiera buscarlo. Él fue y lo buscó hasta el bote. Yo quiero preguntarte algo. ¿A dónde fue Jesús a buscar a Pedro? ¿A dónde fue nuestro Señor a encontrarte? Algunos nos encontró en idolatría, algunos nos encontró blasfemando, algunos nos encontró con problemas, algunos nos encontró con el matrimonio destrozado. ¿A dónde fue Jesús?
a buscarte a ti. ¿En dónde se acercó? ¿Dónde te encontró? Tráelo a memoria y agradece. Tráelo a memoria y dale gracias a Dios. Dale gracias a Cristo por haber ido hasta ese punto, hasta ese lugar por ti. Así lo hizo también por mí. Dice después en el versículo 3: y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, Jesús entrando en una de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Creo que si prestamos atención a la primera parte, la actitud de los maestros era buscar un lugar donde le pudieran escuchar. Se sentaba, esperaba que los demás se sentaran alrededor a sus pies y entonces empezaba a enseñar. Jesús, cuando se sube a este barco, le pide a Pedro que lo aleje y le está mostrando a Pedro que estaba tomando la actitud del maestro, alejándose, no tanto como para que no lo escucharan, pero sí lo suficiente para que más personas lo vieran. Él se sienta y le estaba enseñando a Pedro: soy un maestro, me estoy sentando para enseñar. Ve la multitud, y yo me imagino, Pedro estaba a su espalda. Jesús estaba viendo hacia la multitud, no volteaba a ver a Pedro. Lo único que él quería es que Pedro lo viera como maestro, que él se sentaba y que había una multitud que se sentaba a sus pies y le escuchaban. Es lo que Jesús estaba haciendo al momento de subir a ese barco. Él lo que quería arriba de ese bote es mostrar su autoridad como maestro, porque solo se sienta y empieza a enseñar. Pero al ver eso, trato de imaginarme esa escena, debió de comprender qué era. A lo mejor no la magnitud de ese Mesías, porque eso ya vemos que lo fue a entender mucho más adelante, pero sí comprendió que había alguien con autoridad arriba de su bote, que estaba enseñando, que era un maestro. Al ver a la multitud que se sentó y empezaba a escuchar, seguramente le recordó cuando decía eso. Cuando él veía a un maestro que se sentaba, ya por costumbre, por hábito, a escuchar. Y no dice la escritura, pero yo me imagino a Pedro viendo la escena y sentándose a escuchar lo que Jesús quería decir en ese momento. Cuando él era joven, seguramente recordó que él es el que iba detrás de los maestros, esperando su aprobación para seguirle formalmente, y del cual solo tuvo rechazo. Pero Jesús no hacía nada al azar. Él claramente quería la atención de Pedro. Él claramente quería llamar la atención de sus acompañantes, de Jacobo, de Juan, los hijos de Zebedeo. Y continuemos leyendo del versículo 4 al 7, en donde dice: cuando terminó de hablar, no dice cuánto tiempo estuvo hablando, pero dice que se sentó a enseñar. Pues él debió haber pasado un tiempo allí hablando, y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón. Entonces sí se dirige a él y le dice: navega mar adentro y echa nuestras redes para pescar. Después de que le había dicho: yo soy un maestro, tengo autoridad, estoy arriba de tu bote, le da una orden y le dice: sal con tu bote mar adentro y tiende las redes, lanza las redes una vez más. Pero Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y así, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Jesús no solo quería mostrar su autoridad como maestro, sino declarar su autoridad sobre la creación. Jesús le pide algo que para él, que era pescador,
era ilógico. Jesús le pide algo que Pedro sabía que iba a resultar mal, que Pedro sabía que no iba a tener un buen resultado, que no había manera, solo con el objetivo de declarar que su palabra es la que vale, que él no solo era un maestro que enseñaba, sino que además tenía autoridad de parte de Dios. Y por eso le pide algo ilógico para Pedro. Pedro sabía que de día no se pesca, porque la luz aleja a los peces. Pedro sabía como pescador que había pasado horas, no solo él, más barcos en esa zona tirando la red y no había peces. Jesús quería demostrar que no importaba su realidad, que no le importaba su condición, que no le importaban las circunstancias, que no le importaba que la naturaleza dijera que no, que si él decía que iba a haber peces, iba a haber peces. Quería demostrarle esa autoridad y lo quería hacer justo para que Pedro escuchara, justo para que Jacobo y Juan entendieran, porque eran pescadores. A lo mejor si usted o yo hubiéramos estado allí ese día, no hubiéramos entendido por qué Jesús le pidió que alejara el bote. No hubiéramos entendido por qué Jesús le pidió que aventara la red una vez más. Pero ellos sabían que les estaba pidiendo algo que para ellos era ilógico, sin sentido, sin propósito. Por eso era importante la hora, el día, el lugar en el que Jesús se les presenta a Pedro. No podía ser otro día, no podía ser más temprano, no podía ser más noche, porque había la posibilidad de que fuera normal que hubiera peces. Pero justo Jesús quería demostrarle que no era normal, sino que era por su autoridad. Si leemos el versículo 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Él había entendido el mensaje, él había visto a un maestro con autoridad, él había visto a alguien que tenía autoridad sobre la naturaleza, aún sobre los peces, y Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor. Y si lo ven en sus Biblias, es una S con mayúscula. Él estaba reconociendo su divinidad, él estaba reconociendo quién es el que le hablaba, y le dice además: porque soy hombre pecador. Cuando Jesús sale a nuestro encuentro, así como lo hizo con Pedro, él lo hace siempre con autoridad, y de tal forma que no nos quede duda que es porque Dios obra y no es por nosotros. Así lo hizo con Pedro, el cual al ver ese milagro, porque para él fue un milagro en su barco, él al ver sus redes llenas de peces, para él fue un milagro en esa red, de tal forma y de tal magnitud que no solo su barco se llenó, sino que 2 barcos completos se llenaron. No tuvo más que reconocer que algo había pasado, que algo había sucedido allí y que no era natural. Sin lugar a dudas, Jesús había cautivado su atención y había hecho que reconociera su autoridad. Le dice Señor con ese mayúscula, reconociendo su divinidad. Seguramente recordó aquel pasaje de Jueces 13:22, en donde dijo Manoá a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Él conocía la palabra, y él en ese momento cae de rodillas diciendo: Señor, apártame de mí, porque no quería morir, porque él entendía por la palabra que aquel que viera a Dios moriría. Él entendía eso, él creía eso, y por eso cae de rodillas. Le dice 2 frases en específico: apártate de mí, Señor. Y le dice: porque soy un hombre pecador. Sin lugar a dudas, fue Dios, fue su Espíritu Santo con él en ese momento, dándole revelación de a quién tenía enfrente y trayendo a él convicción de pecado sobre su vida. Porque la verdadera convicción del pecado nos hace caer de rodillas. La verdadera convicción de pecado sobre nuestras vidas, aquella que nos muestra la convicción de nuestro corazón, eso es lo único que hoy en día al hombre lo hace caer de rodillas.
Si no hay esa convicción de pecado, nuestro orgullo nos va a mantener de pie. Y Pedro experimentó eso ese día. Él cayó de rodillas ante Jesús, porque reconoció quién era el que le estaba hablando. Dice en el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y está hablando de Pedro, por el milagro que sus ojos habían presenciado, por la magnitud del milagro de esa pesca, entró temor en el corazón de Pedro y de todos los que estaban con él. Es importante notar algo en la Escritura. Como en este pasaje, el misterio, los milagros, es algo que acompañó a Jesús a lo largo de su ministerio. Siempre hay una parte de asombro, siempre hay una parte de perplejidad, siempre están acompañándolo a Jesús a través de su ministerio, porque Cristo vino a hacer lo extraordinario, no vino a hacer solo lo ordinario. En el versículo 10 dice: y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En otro pasaje sinóptico, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 19, dice que Jesús pronuncia estas palabras, que le dijo: ven en pos de mí, sígueme, y os haré pescador de hombres. En este pasaje solamente refleja que le dice: a partir de ahora serás pescador de hombres. Pero si vemos en Mateo, si vemos en Marcos, el mismo pasaje, en ambos refleja que Jesús le dice: sígueme, sígueme, y os haré pescador de hombres. Jesús no solo estaba llamando al apóstol, Jesús estaba sanando la vida de Pedro. Ese día que a lo mejor él ya no recordaba, que a lo mejor ya había enterrado, que de alguna manera le había dado dirección a su vida, porque no estaba en una sinagoga enseñando, estaba con las redes en la mano pescando. Ese sígueme que esperaba recibir y que no se lo dieron, se los estaba dando Jesús en ese momento. Ese sígame que algún día Pedro anheló recibir, se lo estaba dando Jesús en ese momento. Y créanme que cuando se une esa convicción de pecado con un sígueme de parte de Jesús, con un sígueme de parte de Dios, uno tiembla. Cuando se unen las dos cosas, cuando se une la convicción de mi estado, del estado de mi corazón, y a la vez escucho la voz de Cristo decir: no me importa tu condición, sígueme. Uno tiembla, uno le da miedo. Hace que salgan esos temores, hace que salgan esos miedos, esos no soy capaz, esos ha de haber alguien mejor. Y hay algo que tiene que suceder, tiene que haber un acto de fe. Tenemos que creerle a Jesucristo, tenemos que escucharlo a Él, porque Él es el que puede hacer que ese temor y ese miedo desaparezca. Porque Él lo dice. Él no dice: te iré transformando de poco a poco. No le dijo a Pedro eso. No le dijo: sígueme y vas a ver cómo gradualmente podrás ser pescador de hombres. Él le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora. Él lo hace y lo puede hacer en el momento. Él puede sanar el corazón en el instante. Si según esta convicción, donde realmente reconocemos la condición de nuestro corazón y escuchamos un sígueme de parte de Jesucristo. Él hoy aún está sanando esas heridas. Él aún hoy está sanando, aunque estén muy profundas en nuestro corazón, esas heridas del pasado que a veces nos siguen metiendo el pie a día de hoy, que a veces estorban nuestro presente, nuestra vida el día de hoy, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestro trabajo. Al día de hoy Él sigue diciendo: sígueme,
yo sanaré tus heridas. Solo sígueme, solo confía, solo cree en mí y sígueme. Dice en el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Pedro entendía lo que significaba el llamado de Jesús. Él sabía lo que estaba viendo. Él sabía que ese maestro le estaba dando una oportunidad. Y una oportunidad de ser su discípulo. Pedro lo entendió. Porque había vivido ese proceso de joven. Él lo entendió. Y él sabía que el llamado era para él. Pedro lo comprendió. Y comprendía lo que a él lo había elegido de entre toda la multitud. Porque se había subido a su barco y no al de alguien más. Se había subido y lo había escogido de entre la multitud. Quiero que piensen por un segundo esto. Él ya había buscado un maestro y lo había rechazado. Él ya había buscado un maestro y le dijo: regrésate a tu casa y cría a tus hijos. Él ya había buscado una oportunidad de ser discípulo y le había dicho: aprende el oficio de tus padres porque no vas a servir para eso. Él ya había pasado por esto. Y ese día Jesucristo, ese maestro, lo encuentra y le dice: sígueme. Lo hace ver digno, lo hace ver suficiente, lo elige, como te he elegido a ti y como me ha elegido a mí. Ese es nuestro Señor. Pedro lo comprendió, pero nosotros lo hemos comprendido. Hemos entendido el llamado. Hemos entendido que nos ha elegido en medio de la multitud. Hemos entendido lo que significa: déjelo todo y síganme. Creo que muchos no lo hemos hecho. Dice la Escritura que Pedro deja todo. Y se lee bien fácil. Se lee bien fácil decir: pues déjalo todo. Pero aquí debemos de entender lo que significa realmente el déjalo todo. Significa estar dispuesto a seguir a Dios sin importar el precio. Pedro solo soltó las redes y le siguió. Pero para Pedro, soltar las redes era soltar su seguridad. Era soltar lo único que le daba identidad. Era soltar lo único que le dio propósito a su vida, porque ya le habían dicho que para el templo él no servía. Era lo único que le daba propósito. Era lo único que le daba de comer a ella y a su familia. Era creerle a Dios. Era creerle a Cristo. Pero es importante también resaltar que esta declaración nunca ha significado dejar a un lado nuestras responsabilidades. Pedro no abandonó a su esposa. Él siguió siendo su esposo. Pedro no abandonó a su familia. Pedro no se desentendió del cuidado de su familia. Ellos conservaron, los discípulos, los cuatro que ese día recibieron el llamado de Jesucristo, conservaron su casa, su familia y sus responsabilidades. Pero pusieron a Dios primero. Entendían que Dios era primero. Hay un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 19, los versículos del 27 al 30, y quiero leerlos. Ya voy a terminar. Aquí Jesucristo responde a Pedro y a los discípulos sobre la recompensa de haberlo dejado todo y haberlo seguido. Y dice: entonces respondiendo Pedro le dijo, le estaba hablando Pedro a Jesús, le dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto era para ellos,
para los 12 que lo habían seguido. Pero Jesús no se quedó allí y después habla a todos los demás, habla a ti y me habla a mí y dice: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, todo aquel que haya dejado algo para seguirme recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquí el Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí. Nos está diciendo que todo lo que hagamos por Él, a su nombre, por su iglesia, va a tener una recompensa. No va a ser en esta tierra, y muchas veces las podemos experimentar. Su amor, su gracia, su favor, lo podemos ver en esta tierra. Pero nuestra esperanza y nuestra vista tiene que estar en ese momento que dice Jesús: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, cuando eso suceda, cuando Cristo venga, todos los que hemos dejado algo por seguirlo, por honrarlo, por alabarlo, por buscarlo, por glorificar su nombre, heredaremos la vida eterna. Y esa es la promesa de la que tenemos que agarrar nosotros. Como conclusiones, para ir terminando, a mí me entristece la gran diferencia que hay hoy en nuestros hogares. La gran diferencia que hay hoy en la educación en nuestros hogares con la que hace tiempo se tenía, con la que en esa época se tenía. Porque antes se les enseñaba a leer con la escritura en la mano. Antes los niños memorizaban la palabra. Hoy muchos ni siquiera de adultos la sabemos. No le hemos memorizado, no sabemos ni cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia. Antes Dios tenía importancia en los hogares. Antes Dios importaba. Su palabra importaba dentro de nuestros hogares. Como todos tenemos un rastro de errores, todos hemos sufrido algún rechazo que nos ha separado del propósito de Dios. Todos, no hay uno que se escape. No hay uno que se escape entre nosotros, que no haya sido rechazado, que no haya sido ofendido, que no haya cometido errores. Y muchas veces esos errores están poniéndonos piedra de tropiezo en nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos conformarnos con algo de este mundo que nos da cierta seguridad y cierta identidad? Muchos después de un rechazo nos hacemos de algo que nos da seguridad, que tristemente no es Dios, que tristemente no es su palabra. Y eso nos da seguridad, y eso nos da identidad, y en eso nos sostenemos. Pero dice la Escritura que son cisternas huecas, cisternas que se vacían. Pero la palabra también es muy clara y dice que donde abunda la maldad también sobreabunda su gracia. Y en medio de todo esto, ahí está Cristo. En medio de todos esos rechazos, ahí está Cristo. En medio de todas esas ofensas, ahí está Cristo. Ahí está nuestro Señor. Ahí está buscándonos. Ahí está yendo hasta el muelle en el que estamos. Ahí está tratando de subirse a la barca en la que vamos. Ahí está la orilla de nuestro barco. Y nos recuerda que Él puede sanar esas heridas, que Él es Él. Nos recuerda que el que puede dar propósito a nuestras vidas es Él. Nos recuerda que restaura lo roto, el que restaura lo roto es Él. Que el que busca, que Él no busca que seamos perfectos. Que el que nos acepta, aún con esos errores, es Él. El que nos llama a seguirle, sigue siendo Él. El que nos da nueva dirección y restaura lo perdido, es Él. Y es preocupante que en medio de lo que se ha construido mal, Él esté y nosotros no tengamos. Porque Él sigue estando y sigue llamando. Nos quiere dar la oportunidad de seguirle.
como se la dio a Pedro. Nos quiere dar la oportunidad de ser discípulos, como se los dio a Jacobo y a Juan. Nos quiere dar la oportunidad de dejar de ser pescadores y ahora pescar hombres, como se las dio a ellos. Y nosotros no atendemos el llamado. No sabemos o no queremos ser discípulos. Hoy en día ya no hay casi nadie que quiera cubrirse con el polvo de sus sandalias. Ya no hay casi nadie que quiera cubrir, que quiera seguir a Cristo como su maestro, tan de cerca que su rostro se empolve con el polvo de sus sandalias. Ya no se ve tan fácil que alguien busque beberse su palabra con entusiasmo. Nos hace falta tanto regresar a ese primer amor, ese que estaba dispuesto a seguir, ese que estaba dispuesto a servirle, ese que estaba dispuesto a hacer su voluntad, ese que estaba dispuesto a ponerlo como prioridad, ese que estaba dispuesto a decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Hemos llegado a una serie de encuentros que transforman y hemos visto cómo Nicodemo fue transformado. Hemos visto cómo ese detalle de María transformó el corazón de Marta. Hemos visto cómo Zaqueo logró ver que cuando él buscaba a Dios, Dios ya lo estaba buscando. Y también hemos visto a alguien roto, como Pedro, rechazando, acostumbrado y resignado a vivir de una manera que le impusieron, porque él no pudo seguir, crecer y enseñar desde el templo. Y tuvo que regresar a casa y aprender a usar la red. Y hemos visto cómo en esos casos, en esos 4 diferentes casos, siempre el común denominador es Cristo. Cristo es el que transforma, Cristo es el que llama, Cristo es el que renueva, Cristo es el que sana el corazón, Cristo es el que quita ese rechazo, ese herido de rechazo de nuestra mente y de nuestro corazón y pone su amor y su gracia en medio de su perdón. Sigue siendo Cristo, sigue siendo el que busca y ha transformado todo. Antes éramos nosotros, el pueblo, el que tenía que correr detrás del maestro para pedirle a ver si lo aceptaba ser su discípulo. Me pareciera que es Cristo corriendo detrás de nosotros, a ver si nosotros aceptamos ser sus discípulos. Nos hace falta mucho regresar a ese primer amor. Pongámonos aquí un segundo y vamos a